Hola a todos otra vez, os traigo un videoanálisis de los dos primeros capítulos de The Journey Down, la que es actualmente mi aventura gráfica favorita y que por cierto ha pasado bastante desapercibida. Es un juego creado por Sky Goblin que lanzó el primer capítulo más o menos en enero del 2013 y es ahora en agosto de este año que ha salido el segundo capítulo y el que he estado súper emocionada porque saliese y el que he conseguido gracias a los desarrolladores que son un sol y me han dado el código y lo he disfrutado como una niña. El juego es un point and click con puzzles que no es muy difícil, pero para gente que no está habituada a este tipo de juego le viene muy bien para iniciarse en el género. Son puzzles fáciles, pero para gente nueva seguramente que le resulte un poquitín difícil. Pero vamos, en general, con un poquito de ensayo y error consigues perfectamente superar los puzzles. El primer capítulo que estáis viendo ahora en pantalla es más bien un prólogo para presentarnos a los personajes e introducirnos un poquito a la historia. Todavía no hay demasiada acción. Los protagonistas, digamos, el principal es Boana, que es el que tenemos en pantalla, y Quito, que son dos hermanos jamaicanos que se convierten en héroes por accidente en medio de una conspiración totalmente englobada al libro que estáis viendo ahora en pantalla, el Journal of the Journey Down. Estos dos hermanos tienen su propio negocio en la bahía de Kingsport y los beneficios no son muy buenos, por lo tanto la compañía eléctrica, que todo hay que decirlo, no son lo que parece, les corta la luz. Y por suerte conocen a Lina, que es la chica que salía antes, que es la ayudante de un profesor desacreditado que les ofrece la oportunidad de ayudarla para poder saldar su deuda. Ella busca información sobre el submundo, es un tabú para las autoridades y un lugar que guarda un asombroso secreto que no voy a decirlo porque lógicamente os desvelaría toda la trama. Y lo que hacen Boana y Quito es ayudarla a desentramar la maraña de corrupción que hay alrededor de todo el tema de este libro. Para mí personalmente lo mejor es la historia, es súper apasionante y es increíble que con un juego con tan pocas horas, porque más o menos cada capítulo te dura entre 3 o 4 horas, dependiendo el tiempo que te lleve pues desvelar los diferentes misterios y puzzles que tiene. Y especialmente en el segundo capítulo, que es el que estáis viendo ahora, la cosa se pone súper interesante. Hemos salido de la bahía de Kingston y ahora estamos en plena ciudad. Y como veis, un colorido flipante y una temática de los años 50 impresionante. Y bueno, sobre todo la música es espectacular, no dejaré de decirlo. Mezcla el jazz con el reggae y con el toque del saxo que tienen todas las melodías es flipante. No es que preste mucha atención yo a las bandas sonoras, pero es que he de decir que esta es totalmente increíble. Espero que saquen banda sonora porque me la compraré ipso facto. Visualmente, como veis, se parece bastante a Grim Fandango y tiene un detalle gráfico que para mí le da su sello de identidad, que son las máscaras de los personajes. Estas son inspiradas en las tribus africanas Chokwe y Mandoke, no sé si pronuncian así, pero la verdad que es un detalle bastante cuidado y además cuando te pasas el juego hay un apartado de extras en el que te habla del making of del juego y sale de dónde sacaron las máscaras. Hay muchas cosas con gran cuidado en el detalle y sobre todo el tema de la característica del personaje, sus voces están muy bien adaptadas y tienen su toque jamaicano. Ya no solo su diseño o su doblaje de voz, sino su forma de expresarse que hacen referencia mucho a la cultura jamaicana. Siguiendo con el segundo capítulo, hablar del nivel de dificultad. Ha aumentado ligeramente y se ven un poquito más variedad de puzzles. Ya no solo son el tema de coger objetos, interactuar con ellos, juntarlo con alguna cosa, ponerlos en algún sitio, sino que han metido también más de palancas, si muevo esta polea, ¿qué sucede? Tengo que seguir una combinación, que es algo que le faltaba un poco al primer capítulo. Y sobre todo el cambio de escenarios es muy habitual, muchos diferentes, siempre con la temática de la ciudad y un toque oscuro, pero están súper bien ejecutados. En fin, decir que es una pena que no sea tan conocida y espero que mis vídeos hagan algo al respecto y lleguen a más gente, porque la verdad es de mis aventuras gráficas favoritas, por no decir la primera de todas. El título guarda mucho humor, la historia es increíble, es cojonuda, el apartado técnico también es súper impresionante, sobre todo cuando nos metemos en el tema del submundo, y por el precio que tiene, que apenas son un par de euros cuando está en oferta, yo lo recomiendo enormemente, además de apoyar a un equipo independiente que se lo ha currado realmente. Pues nada, espero que le deis una oportunidad, os espero en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.